Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Guillermo Machuca nuevamente, en esta oportunidad para brindarles un pequeño tutorial sobre cómo ir desarrollando los problemas de aplicación de la magnitud de masa y de calorías. Calorías puede ser una unidad de medida nueva para ustedes, pero es muy utilizada en nuestra vida cotidiana. Como ustedes sabrán que la unidad de medida principal en la magnitud de masa es el gramo. Ustedes ya vieron cuáles son sus múltiplos y sus submúltiplos. En cuanto a la caloría, podemos definirla como la cantidad de energía que se encuentra contenida en los alimentos y las bebidas. Es decir, es por ello que es muy importante, ¿no es cierto?, definir esta unidad de medida en nuestras comidas y en nuestras bebidas que tenemos en cuenta y consumimos a diario. Bien, ahora, generalmente en la información nutricional de los envases se utiliza la kilocaloría, en donde dice valor energético o contenido energético, pero vale recalcar que un kilocaloría, ¿sí?, es igual a 1000 calorías. ¿Sí? Es una equivalencia que tienen que tenerla presente siempre, ¿no es cierto? Y no confundirse, porque son dos unidades de medidas muy utilizadas también en nuestra vida cotidiana. Bueno, en cuanto entonces a nuestra situación problemática, hace referencia a la receta que se utiliza para realizar la chipa guazú. Es una receta que les brinda, ¿no es cierto?, la abuela Pocha a Ana y Juan. Bueno, donde utiliza los siguientes ingredientes. 300 gramos de cebolla picada, 1 kilogramo, que ustedes saben que ya equivale a 1000 gramos, de choclo cocido desgranado, 200 gramos de grasa de cerdo, 300 gramos de queso, 5 huevos batidos y una taza de leche. Sal y pimienta a gusto. Luego, a continuación, tienen cómo se prepara o cuáles son los pasos, ¿no es cierto?, a tener en cuenta para preparar nuestra famosa chipa guazú. Bueno, volviendo a los cálculos, ¿sí?, deben completar entonces el siguiente cuadro con las calorías que aporta cada ingrediente, ¿sí?, en la receta de la abuela Pocha. Fíjense que aquí tienen todos los ingredientes, ¿sí?, por cada 100 gramos, en el caso del huevo y la taza, ¿no es cierto?, por unidad, cuántas calorías, ¿no es cierto?, aporta cada ingrediente. En el caso, por ejemplo, en esta columna, ustedes tienen que calcular de acuerdo a lo que establece la receta de la abuela. Bien, en este punto, en el primer punto, ¿no es cierto?, deben, eh, ustedes sabrán que la receta dice 300 gramos, ¿sí?, se utiliza de cebolla. Ahora, ¿cómo calculo, no es cierto?, Eh, a partir de esta información que tengo. Ustedes sabrán entonces que 100 está contenido, ¿no es cierto?, 3 veces en 300, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar 258 por 3. Y esto va a ser igual a 774, ¿qué?, calorías. Recuerden siempre que en todo proceso de medición tenemos que tener en cuenta nuestro valor y nuestra unidad de medida. De esta manera entonces tienen que ir completando esta columna, ¿sí?, siempre teniendo presente las cantidades que se utilizan en la receta de la abuela. Bien, seguidamente entonces tienen varias preguntas, son 6 preguntas. Eh, las traté de resumir, las pueden resumir en este cuadro, ¿sí? Aquí tienen el cálculo. En el punto 5 ya les pide de cuánto es la diferencia de calorías entre ambas columnas, es decir, los totales los totales que tienen en la columna 2, ¿sí?, tienen que restar con lo que obtienen en la columna 1.
¿sí? Y luego pregunta en el punto 6 si la receta es para obtener una asadera de chipa guazú y la abuela Pocha suele dividir la asadera en 6 porciones iguales. ¿Cuántas calorías habrá en una porción de chipa? Bien, es decir, en esta columna, entonces, ¿qué operación tienen que hacer? Con los totales, ¿sí? Con los totales por cada ingrediente, tienen que hacer una pequeña operación. Pero yo les digo, si la asadera se debe particionar en 6 porciones iguales, ¿qué operación tendría que hacer? Bueno, y ahí van completando de esta manera cada fila. Lo importante acá es que obtengan el total por cada porción, ¿sí? Y aquí también el total por asadera. ¿Está claro? Bien, recuerden siempre que tienen que realizarlo en su carpeta, utilizando preferentemente la virome. Y recuerden que cuando nos envían también tienen que tomar una imagen que sea en un lugar bien iluminado. Bien, en la actividad siguiente también, obtenido del cuadernillo de Formosa Estudia en Casa, ya en su página número 18. Bueno, aquí también les dice que si la receta es para obtener una asadera de chipa, ¿cómo sería la nueva receta si se quieren 2 asaderas? Y para 5 asaderas. Bien, aquí es muy sencillo, únicamente tienen que completar acá con 2 cuadros, ¿sí? Perdón, con 2 columnas, ¿sí? Agregar 2 columnas y realizar los cálculos correspondientes para 2 asaderas y para 5 asaderas. Lo importante acá es en el punto siguiente, donde dice que la mamá le sugirió a Ana que utilice 200 gramos de manteca. Es decir, donde 100 gramos de manteca tiene 717 calorías, en lugar de la grasa de cerdo. Realiza una nueva tabla con el nuevo ingrediente. Es decir, que aquí le va a modificar toda la tabla y obviamente le va a modificar la cantidad de calorías que van a obtener por porción. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el punto 3 le dice, si realizamos la diferencia entre la receta de la mamá de los chicos y de la abuela Pocha, ¿qué podemos decir del resultado obtenido? Es decir, aquí es muy importante entonces comparar los valores totales de calorías por asadera de las dos recetas. O por porción, como a ustedes les sea más fácil, y ahí contestar esta pregunta. En el punto siguiente, dice que la mamá de Ana y Juan fue a la sala y la doctora le dijo que debe cuidarse en el consumo de calorías. Tiene que hacer algo de caminata para quemar calorías y sabe que con 30 minutos de caminata quema 80 calorías. El día que hicieron la chipa, ella comió una porción e hizo 2 horas de caminata. ¿Pudo quemar todas las calorías que comió en la porción de chipa? ¿Por qué? Bien, es decir, acá tienen que tener en cuenta la segunda receta, es decir, donde se utiliza la manteca. ¿Sí? Y recordar que si quema 80 calorías por 30 minutos, ¿cuántas calorías va a quemar en una hora? Y en 2 horas, ¿cuántas calorías va a quemar? Esa es una consideración muy importante para responder, ¿sí? Si pudo quemar todas las calorías de acuerdo a la porción de chipa de la receta en la cual se utiliza manteca. ¿Está claro? Bueno, y en el último dice, en el punto número 5, que es una adaptación que les realizo, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Comprender y desarrollar este punto. Ana y Juan fueron invitados a hacer chipaguazú en la fiesta de la Corvina, donde se estima que la cantidad de personas que asisten, aproximadamente son 3.000 las que consumen chipaguazú. ¿Cuántas asaderas deberán cocinar si se considera que cada persona consume una porción? ¿Está? Tengan presente entonces
¿sí? Que son 6 porciones iguales por cada asadera. Y cada persona consume una porción de chipa. ¿Sí? Entonces ahí es un dato muy importante también a tener presente para calcular la cantidad de asadera. Bien, bueno, como siempre, entonces espero sus devoluciones. Recuerden que en cada carilla tiene que estar su nombre, apellido, la fecha, ¿no es cierto?, de presentación. Eh, la pueden realizar vía Classroom, vía WhatsApp. Eh, Preferentemente, si la hacen por WhatsApp, me gustaría que conviertan la cantidad de fotos en un solo archivo de PDF, eh, para que, digamos, sea más dinámico mi corrección y no se me mezclen las cantidades de las fotos con los demás compañeros. Bueno, desde ya eh, espero sus respuestas y hasta el próximo tutorial.